¿cómo están? ¿Qué tal el día de hoy? Bien, bien porque mal no estamos, gracias a Dios, ¿sí o no? Dice un amigo, jodidos pero contentos. Bien, sean todos bienvenidos hoy a nuestra celebración que tenemos para glorificar el nombre de nuestro Señor y para poder escuchar su palabra. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien, quiero antes de iniciar como tal en la palabra, recordarle o bueno, anunciarle más bien de pronto para los que no lo saben. Tenemos una vigilia muy especial, muy especial, el miércoles 30 de abril, de este miércoles en 8 días, el miércoles de semana en 8 días, la próxima semana de arriba. Si Dios nos da vida, celebraremos en este lugar ese bonito espacio que siempre tenemos una vez al mes, pero esta vez es especial porque Asambleas de Dios se pone de acuerdo para que ese día la mayoría de iglesias, por no decir que todas, estemos por lo menos a nivel Colombia en vigilia esa noche. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el objetivo es pues asistir y poder disfrutar de lo que el Señor tiene para nosotros, que va a ser muy especial. Habitualmente nuestras vigilias van hasta las 10, pero esta vigilia la vamos a hacer hasta las 12. ¿Está bien? Entonces va a ser un poquito más extensa, así que les invitamos a todos. Como nos mencionaba nuestra hermana, al otro día es festivo, entonces pues aquellos que de pronto no trabajen y que no tengan algún tipo de compromiso, que puedan sacar el tiempo, los esperamos para que no se pierdan esa gran bendición. Amén. Así que de verdad, muy bienvenidos a todos. Y por supuesto, esperando que hayan comido harto pescado ahorita de esta semana que pasó. ¿Sí o no? Un poquito. Está como caro, ¿no? Bueno, bien. Sin más preámbulos, ¿estamos preparados para la palabra hoy? Vamos a cerrar un poquito allá la puerta, por favor, como siempre lo hacemos, para que de pronto no nos distraiga algún tipo de ruido de afuera, queriendo aislarlo un poquito. ¿Estamos preparados entonces para lo que Dios quiere decirnos hoy? ¿Seguro? Ok. Muy bien. Todos sabemos que, o somos conscientes, de que uno de los más duros y terribles flagelos que ha vivido por lo menos nuestro país, sé que otros países también, pero nuestro país particularmente, hace unos 20 años, nombro esa fecha, hace unos 20 años o 15 años atrás, porque fue con más ímpetu, fue más notorio. Hoy en día se sigue presentando, pero hace unos 20 años atrás se presentaba con más frecuencia. Estoy hablando de lo que, o una de las situaciones lamentables que trajo la guerra o que ha traído la guerra a nuestro país, la violencia, por ideales políticos, por pensamientos, por reformas, por muchas de las cosas que usted se puede imaginar, que eh, diciéndolo como colombiano que soy, en Colombia se vivió muchísimo. Y a veces cuando charlo con personas mayores que yo, como mis padres, pues me cuentan de los estragos que trajo la violencia y que se producieron en nuestro país. Pero el flagelo del que le quiero hablar es del secuestro. Cómo muchas personas fueron privadas de su libertad a raíz de la violencia. Yo creo que todos hemos visto noticias y si recuerdas hace unos 20 años atrás, qué cosa tan impresionante para haber personas secuestradas, sobre todo personas que trabajaban con la parte militar, ¿no? Como muchas de ellas a raíz de la guerra y de este tipo de situaciones, pues lamentablemente se presentó esto y pues ni modos a quién culpar, tantas circunstancias, tantas cosas tan terribles. No sé si hay alguien aquí que de pronto lo haya vivido en carne propia, tremenda situación, pero definitivamente una realidad que a muchas familias y a muchas personas les trajo traumas inimaginables, cosas tremendas, particularmente para el año 2000, 1990 al 2015, 2012, esto estaba a flor de piel, como cada nada veíamos por noticias cómo fulanito fue secuestrado, personas que trabajan en la política, personas de mucho dinero, campesinos, soldados, etcétera. Muchísima gente que lamentablemente vivió este flagelo tan terrible, pero quedó marcado en mi corazón la historia del exministro de Desarrollo para el año 2000 que era en ese tiempo el doctor Fernando Araújo Perdomo. No sé si alguien sabe quién es él o lo recuerda o lo escuchó. 4 de diciembre del año 2000 fue secuestrado por las FARC. 4 de diciembre del año 2000. Duró 6 años secuestrado y el 31 de diciembre del año 2006 él no es liberado, sino que escapó.
se escapó en un descuido de las personas que lo estaban cuidando, se escapa y logra la libertad. Cuenta, hay muchas entrevistas acerca de él y demás secuestrados, que para ese entonces también lo estaban, como también los 12 diputados que fueron secuestrados y solo uno se salvó, Sigilfredo, no sé si alguien lo ha escuchado, Sigilfredo López, y los demás fueron asesinados. Él fue el único que se salvó. Hasta una investigación tuvo muchos pensando de que él fue cómplice de la muerte de sus compañeros. Pero lo que voy es que me quedó muy marcada la historia de Fernando Araujo, del exministro que le cuento, secuestrado en el 2000 y escapa el 31 de diciembre del 2006. Escuche esto. Cuando él escapa y se hace conocer a las autoridades, donde llega, al pueblo que llega y es liberado, es traído en helicóptero a la ciudad de Bogotá, los medios de comunicación estallan contando la noticia, para entonces el auge de las redes sociales, contando, escapa el reconocido ministro de Desarrollo, la noticia tremenda, flor de piel. Los medios, todos los medios colombianos y de otros países, transmitiendo en vivo la noticia y la llegada de él, acabado, como ya eso se puede imaginar, después de 6 años de secuestro, sin ver a su familia. La familia lo recibe con mucho amor y aprecio, pero había una persona especialmente que él esperaba que estuviera recibiéndolo aquí con los brazos abiertos en Bogotá cuando él llega del lugar de donde escapó. Y esa persona era su esposa. Lo lamentable es que cuando él llega, su esposa no está. Hace 3 años, el año tercero de su secuestro, ella decide rehacer su vida con otro hombre y se va del país y tiene un hijo. Cuando él es liberado, se entera de la nefasta noticia de que su esposa no está, lo ha abandonado hacía 3 años. Y él cuenta y dice que como él presentía esta situación, incluso secuestrado, porque le llegaban cartas de su esposa y él podía enviar pruebas de supervivencia y contar cómo estaba. Y cuando recibía las cartas de su esposa, en los años que iban pasando, el tiempo, dice la noticia o él cuenta que eran menos frecuentes y que las palabras que ella escribía en las cartas, él sentía que algo andaba mal. Y Salud Hernández, una gran periodista, escribe la historia de él y dice que en el momento en que él llega aquí a Bogotá, le dice a un familiar suyo, lo llama aparte en medio del gentío de los medios de comunicación y le suplicó que fuera sincero y le pregunta, ¿ella me sigue esperando? Esas fueron sus palabras, pero lamentablemente ya no estaba. Entonces fue una alegría de que pudo escapar, de que pudo liberarse de sus opresores, de sus secuestradores, pero a la vez una situación agridulce al darse cuenta que la persona con la que se había casado 1 o 2 años antes de su secuestro, pues lo había abandonado, ya no estaba con él. La pregunta es, ¿qué hubiese sentido usted? ¿Cómo hubiese usted recibido esa noticia y cómo usted hubiese vivido esa situación tan difícil, que fue cierta? Tú la puedes leer en internet, en los medios de comunicación la puedes leer. Y yo considero que esta situación le trajo un sinsabor y es un tono triste y sombrío para una situación tan tremenda como es haber estado secuestrado y que haya podido escapar. Definitivamente él dice la sensación que siente en la entrevista que le hacen y dice que siente como el mundo se le derrumba. Feliz porque ha podido escapar, pero por un lado muy triste porque su matrimonio, la mujer que amaba para entonces con todo su corazón, pues le ha abandonado, ya no está con él. Y considero que esto es una situación muy terrible y muy triste. Y no sé si usted lo sabía, pero algo similar, la misma situación, particularmente vivía Jesucristo el domingo en que resucitó. Una situación similar. Una situación de felicidad porque la tumba está vacía, porque ha resucitado, algunos alegres, pero a la vez al Señor Jesús, al darse cuenta específicamente de una situación al resucitar, creo que la circunstancia y la emoción fue igual. De felicidad por un lado, pero de tristeza y de desilusión por otro. Y la Biblia nos relata la razón particular por qué Jesús experimentó esto. Porque Jesús también, en el que se supone sería el día más feliz de la humanidad, en el día más feliz también del Señor por haber terminado por lo menos la obra de allí de morir literalmente en la cruz. Debería ser un día de gozo y de alegría, más bien iba siendo los días que pasaban, días difíciles,
y días de desilusión. Una sensación igual, una sensación agridulce. Yo no sé si a usted le ha pasado con alguna situación también en su vida, que de pronto va muy bien las cosas, feliz, pero de repente llega una situación que quiere dañar o quiere hacer sentirse como que fue agridulce la cosa, feliz por un lado, pero por el otro un poco decepcionado. Eso vivió el Señor. Y Marcos 16, capítulo 9, nos menciona esa circunstancia que me invitaría a que lo leyéramos para que lo descubramos del por qué digo esto. Marcos 16, 9 dice así, leeré en Nueva Traducción Viviente: después de que Jesús resucitó, el domingo por la mañana temprano, la primera persona que lo vio fue María Magdalena, la mujer de quien él había expulsado 7 demonios. Versículo 10, escuche. Ella fue a ver a los discípulos, quienes estaban lamentándose y llorando, y les dijo lo que había sucedido. Sin embargo, versículo 11, cuando les dijo que Jesús estaba vivo y que lo había visto, ¿ellos qué pasó? ¿Ellos qué? No creyeron. Versículo 12. Tiempo después Jesús se apareció en otra forma a 2 de sus seguidores que iban camino desde Jerusalén hacia el campo. Estos son los de camino de Emaús de Lucas 24. Ellos regresaron corriendo para contárselo a los demás, es decir, a los discípulos, pero vuelve a suceder. Pero ninguno les creyó. Versículo 14. Incluso más tarde se apareció a los 11 discípulos mientras comían juntos. Pero mire lo que pasó. Los felicitó. ¿Qué pasó? ¿Los qué? Los reprendió por su obstinada incredulidad, porque se habían negado a creer a los que le habían visto después de que resucitó. Una sensación agridulce, una sensación de felicidad porque la tumba está vacía, porque resucitó, pero por otro lado, de los que más esperaba que lo esperaran resucitado, resulta que no creyeron. Resulta que estaban llorando, lamentándose, resignados, pasándoseles por la mente seguramente 10,000 cosas, y el reproche, el regaño, pues no creo que hubiese sido suave. Una de las primeras sensaciones que le producen los discípulos a Jesús después de resucitado no es gozo ni alegría, sino decepción. Mal genio, hay que decirlo. No creo que esto se los haya dicho con una caricia. Entonces la resurrección se tornó literal allí para el entonces y para el acontecimiento con los discípulos en una sensación, en una situación que debía haber producido mucho gozo, pero resultó bochornosa. Porque en vez de un abrazo, en vez de un te esperábamos, sabíamos que resucitarías, el Señor tiene que reprochar y reprender, exhortar, dice otra versión, porque lamentablemente no lo esperaban. Se la ha pasado 3 años enseñándoles las grandes maravillas del reino. Han visto cómo Dios ha hecho grandes milagros. Han visto cómo Dios ha levantado a otros muertos ya. La viuda de Naín, la hija de Jairo, Lázaro, ha resucitado. Lo han visto ver milagros, pero cuesta creer un poco que resucitará. Y para decepción del Señor, cuando resucita, pues se da cuenta que así fue. Creo que en este punto tengo que decir que los discípulos de Cristo estamos llamados a creer en el Cristo resucitado. No sé si me estoy haciendo entender con esto. Estamos siendo llamados a creer en el Cristo resucitado. Y quiero redondearte esta idea para que me entiendas a lo que me refiero. En primer lugar, quiero decirte que Cristo es integral. Que Cristo nació, vivió, murió, resucitó y también regresará. No nos podemos quedar con un Cristo histórico, y aquí me da pie para decir algo que dijo alguien. Tienes que saber que hoy en día Cristo ya no usa ni barba ni sandalias. ¿Aló? ¿O cómo te imaginas a Cristo? ¿Como ese Cristo histórico que vivía, si bien resucitó a Lázaro, murió pero resucitó? Y la Biblia nos muestra de cuando en cuando, aún él estando en su humanidad, lo que realmente él, un gran poderoso Dios. Uno que cuando hablaba, dice la Biblia que en un acontecimiento en Mateo 27, habla y cuando, ¿quién es el Cristo? Dice yo soy, y cuando dice yo soy, 6,000 personas se caen. Una legión de soldados. El mismo que no pudo contenerse simplemente en un cuerpo humano, sino que cuando sube al monte de la transfiguración, aparece Moisés, aparece Elías, y los discípulos lo ven glorificado.
mostrando destellos de lo que Él realmente es. La pregunta es, ¿cuál es la imagen que tú tienes de Cristo? ¿Es realmente un Cristo resucitado? ¿Un Cristo poderoso? ¿O es un Cristo con barbas, con sandalia, con túnica larga? Del primer siglo antiguo, eh, un personaje histórico, un personaje que hizo milagros allá, pero los problemas del primer siglo y de María, de Lázaro, son diferentes a los de ahora. Como que el Cristo que yo quiero creer en él hoy no puede hacer mucho, no tiene la capacidad, por eso me doy ayuditas con cosas a veces. Por eso tengo que acudir a mi sabiduría, por eso tengo que acudir a mis estrategias, por eso tengo que acudir mejor a la experiencia, por eso tengo que hacer por mí, porque es que ese Cristo no es el mismo de hoy. Bueno, quiero decirte que la imagen real que Cristo quiere que tengas de Él es del Cristo resucitado. Por eso nosotros no probemos a Cristo siendo un divino niño. Porque es que la imagen del Cristo real de la Biblia es un Cristo el cual ya Juan, cuando ha resucitado, ya no se puede recostar en su pecho. Sino que en Apocalipsis dice la Biblia que cuando lo ve, sus ojos son de fuego, su voz es como de 1000 cascadas cayendo así al abismo, que su rostro es como el sol brillante. Me imagino a Juan tratando de echar mano de las cosas naturales para hacerse entender, para explicarse. Y dice, ya no me pude recostar en su pecho, sino que ahora caí como muerto. ¿Cómo crees que es tu Cristo? ¿Cómo crees que es ese Señor el cual desea Él que creas en Él? A veces, quiero decirte, y es importante hablar de esto, porque nuestras reacciones o la forma en que definimos o tomamos ciertas decisiones en nuestra vida no demuestra que creyéramos en un Cristo que resucitó. Pastor, yo tomé esta decisión de salirme, de irme, porque realmente hay cosas que todavía hay que solucionar. Espere. Y luego el que tienes no es un Cristo resucitado capaz de solucionar ya esa situación. No es capaz de obrar en ti. ¿Qué imagen de Cristo tienes? ¿Uno de barbas y sandalias? ¿O uno que resucitó, que dejó la tumba? ¿Uno que definitivamente está glorificado? Porque te quiero decir que Cristo resucitara le cambió por completo el sentido a la vida. Es triste, y con esto no digo que esté juzgando, pero es triste ver hoy en día creyentes en depresivos, creyentes deprimidos. Es triste. ¿Dónde quedó el Cristo resucitado? ¿Dónde quedó ese gran poderoso Dios? ¿De cuándo acá hay cosas que Él no puede hacer? ¿De cuándo acá tú no puedes superar tus pecados? ¿De cuándo acá no puedes servirle de una vez y por todas? Llevas hace tanto tiempo diciendo que tienes que hacerlo, que sabes que llegará el momento, pero le das tantas largas y tanta cuerda a esto como si tú tuvieras 100,000 años para vivir en esta tierra. ¿Por qué? ¿Por qué no tomamos decisiones teniendo a nuestro lado un Cristo resucitado? ¿Por qué seguimos reaccionando a veces como personas que, pobrecito, Cristo murió y es un héroe a quien recordar? ¿Por qué seguimos pensando que Jesús es como los héroes de Marvel, que entregan su vida y nos toca hacerles una tumba y nos toca recordarlos con mucho dolor y con mucha melancolía? ¿Por qué si el héroe nuestro está vivo? Entonces me estoy haciendo entender con esto. Quisiera invitarte a que miraras a ese Cristo resucitado. Por eso quiero que veamos lo que implica creer en ese Señor resucitado, si es que lo quiere hacer. Y para esto usaremos el relato que hablamos hoy o que leímos a continuación, que es el relato de Marcos. Y me encanta el Evangelio de Marcos. Primero, que es uno de los primeros relatos biográficos de Jesús. Se dice que es uno de los primeros escritos. Y además se dice teológicamente que Marcos recopila las historias de su amigo Pedro. Que lo que Marcos escribe es escuchando los relatos que Pedro predicaba. Marcos seguramente no conoció a Jesús personalmente, o posiblemente sí, según nos deja ver Marcos capítulo 14, de un chico que sale desnudo por ahí corriendo, que no se dice mucho de él, que simplemente se menciona ahí cuando Jesús es arrestado, pero de pronto sí, de pronto no. Es el mismo Juan Marcos de Hechos, que fue colaborador de Pablo, que Bernabé impulsó para que fuera un gran evangelista. Este Marcos es el que escribe este evangelio, resultado de las predicaciones de Pedro. Y este Marcos habla de un Cristo que sufre,
de un Cristo que es crucificado, pero de un Cristo que ha resucitado. Con la intención no de ridiculizar a los discípulos, pero sí de hacernos entender una real verdad a nosotros hoy que leemos el Evangelio y que definitivamente creemos que Cristo resucitó, pero que sobre todo nos invita a tener una fe en un Cristo que ha resucitado. Ahora, quiero decirte lo siguiente. Marcos demuestra una realidad acerca de lo que es ser un discípulo. Y quisiera que me prestaras atención a esto. Cuando Marcos escribe que los discípulos no creyeron, dos testimonios, y no solo dos, los demás evangelios cuentan que mucha gente vio a Jesús resucitado y iba a buscar a los discípulos para contárselos y ellos no creían. Marcos nos demuestra con esto que se puede ser un discípulo del Señor, caminar con Él, verlo hacer milagros, pero costarle creer ciertas cosas del Señor. Aló. Se puede caminar con Cristo, pero no creer que puede hacer algo. Los discípulos creían en Jesús, caminaron con Él, recibieron las más grandes lecciones de Él, pero no creían que podía resucitar. Es más, tan obstinados estaban que los que lo vieron resucitado y escucharon su testimonio, ellos no creyeron. Así que, ¿puedes tú creer en Cristo? Sí. Caminar con Él también, ir a la iglesia también, pero costarte creer cosas de Él. Y yo quisiera que nos asinceráramos en esta mañana y preguntarte de manera devocional, ¿a ti qué te ha costado creer de Dios? Vuelvo y digo, no te sientas solo en esto, querido amigo. No te sientas solo. Los discípulos que lo vieron, les costó creer que resucitaría. ¿A ti qué te ha costado creerle? Estoy seguro que a todos los que estamos aquí, algo nos ha costado creerle a Dios. Para que nos sintamos un poco más familiarizados y no tengas temor de abrir tu corazón, te quiero contar de uno que admiro mucho, Juan el Bautista. Juan el Bautista, el que por discernimiento divino cuando lo ve caminar, le dice a la gente a la que le está predicando Juan, ¡he ahí, miren, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo! ¿Lo recuerdan? Lo bautiza y dice, no soy digno siquiera de quitar el calzado de sus pies. Ese mismo Juan el Bautista, cuando es arrestado por Herodes, manda a sus discípulos, a sus seguidores, tiempo después a buscar a Jesús, él estando en la cárcel, y le manda este recado a Jesús. Díganle a Jesús lo siguiente, y llegan ellos y le dicen, Señor Jesús, ¿qué manda a decir Juan el Bautista? ¿Eres tú el Mesías o esperamos a otro? ¿Quién luchó? ¿Quién luchó? Yo creo que el Señor puede sanar el corazón de mi hijo que está dolido por una desilusión, por una situación emocional. Ay, pero si me cuesta dejar cierto pecado. Entonces, yo estoy seguro que todos aquí, seguramente en algún momento de la vida, hemos luchado con algo. Por eso, en esta mañana, de manera devocional, quisiera invitarte a ver, según este texto, lo que implica creer en el Cristo resucitado. Si tú realmente decides creer en Él, si tú realmente decides tener la imagen real de Jesús. Por eso Simeón en el templo no tuvo problema en cargar a Jesús teniendo 40 días de nacido, un bebé, y dice, han visto mis ojos tu salvación. No vio un bebé, no vio un divino niño, no vio eso, vio lo que realmente es Él. Y hay una gran diferencia en ver a Jesús como realmente Él es. Y yo creo que es complicado que cada uno de nosotros tenga una cosmovisión distinta de Cristo. Necesitamos tener la misma cosmovisión, la que Él quiere, me refiero a la que Él quiere, al Cristo que ha abandonado la tumba, muy poderoso. No sé si me estoy haciendo entender. Así que a continuación quisiera invitarte a que viéramos lo que implica entonces creer en el Cristo resucitado. ¿Están listos? ¡Ay! ¿De verdad está listo? Bien, lo primero que implica, si tú crees en un Cristo resucitado, eso te implica superar. ¿De verdad me escuchó hablar bien? Superar. Versículo 10. ¿Cómo estaban los discípulos cuando María Magdalena va a contarles que Jesús ha resucitado? Llorando y lamentándose. No creyeron. ¿Qué daño tan grande les ha causado emocionalmente y sentimentalmente la muerte de Jesús? Tanto que se dedicaron ¿a qué? A lamentarse y a llorar. Escúchenme, los discípulos
se quedaron en este estado al punto de negarse a creer que su Señor había resucitado. Y aquí voy. ¿Cómo es posible que no podamos superar las crisis teniendo a un Cristo resucitado? ¿Aló? ¿Me estoy haciendo de verdad entender? Pues es que no sé cómo lo veo. Y eso que ya salió el sol, ¿no? Con esto, no quiero ser indolente. No te estoy diciendo que no sufras. Pero es triste ver hoy en día gente. Es triste ver, y me incluyo porque yo también estoy en esa lista. ¿Cómo es posible que un trauma de la niñez, cómo es posible que una crisis sea más poderosa que Cristo en mí? ¿Cómo es posible que yo no pueda superar las dificultades y las situaciones difíciles? Vuelvo y digo, hoy en día es triste ver que la mayoría de cristianos, nuestra fe es de porcelana. No puede ser atacada, no nos puede poner a prueba Dios porque nos vamos alejando. Porque no nos vuelven a ver en la iglesia. Porque decimos y tenemos la osadía, y a mí me parece ofensivo con el Señor que digamos, es que estoy bravo con Dios. ¿Qué? ¿De cuándo acá te sientes como con tantos derechos? Teniendo un Cristo resucitado. Y con esto vuelvo y digo, no quiero ser indolente. La Biblia dice que hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para sufrir. Está bien. Los discípulos, por cultura, pensaban hacer 40 días de luto. ¿Cuánto tiempo de luto le hicieron a Moisés el pueblo? 40 días, era lo acostumbrado. Mes y algo llorando, todos los días chillando, vestidos de negro, chillando, se sentaban en ceniza, no se peinaban, algunos parece que estuvieran enlutados, no se peinaban, con la ropa áspera, eso dice la Biblia que hacía la gente cuando estaba enlutada. Pensaban, escúcheme, hacer 40 días de luto y al tercero lo que recibieron fue un vaciadón. Venga, supérenlo. He aquí, mírenme, cómo el reproche de Jesús es algo así. ¿Cómo es posible que la convicción sea más débil que la emoción? ¿Y tú sabías que el Señor no busca emociones sino convicciones? Que actuemos por convicciones, no por emociones. Por eso servir es por convicción, no por emoción. Por eso decidir creerle a Cristo es por convicción. El día que yo recibí esta lección, decidí dejarme quejando tanto. Mi pastor yo lo tenía cansado. Cuando empecé a pastorear, cada semana lo llamaba por culpa de ustedes. Pastor, es que hay un hermano que me estaba mirando feo. Pastor, es que hay un hermano que me cuestiona mis predicaciones. Pastor, es que... Hey, la convicción por encima de la emoción. ¿Acaso no tienes a un Cristo resucitado? ¿De cuándo acá no podemos superar las crisis? Vuelvo y digo, con esto no estoy queriendo ser indolente e inhumano. Claro que sí, nos va a doler, vamos a sufrir. Pero como dijo Habacuc, en el momento de crisis más grande de su vida, aunque la higuera no florezca y aunque en las vides no haya fruto, con todo yo me alegraré en Jehová. Asimismo, quiero invitarte a que tú superes de una vez y por todas esa crisis que te tiene opaco, sombrío, siempre triste, siempre llorando. No se te puede preguntar cómo estás porque de una vez vas soltando siempre la misma herida de hace 10 años. Yo te quiero invitar a que tú seas una persona que supere, que sea resiliente, que se levante siempre ante las dificultades más complicadas que vivas. ¿Sabes por qué? Tienes un gran aliado en tu vida, Cristo resucitado. ¿Alguien está entendiendo esta mañana la palabra? Por eso, no podemos quedarnos sin superar las adversidades, teniendo a un Señor que es capaz de resucitar. Los traumas no pueden ser más impactantes que el mismo Cristo que tenemos en nosotros. Por eso, la experiencia más traumática en el buen sentido de la palabra debe ser Cristo en ti. Te impacte tanto que las situaciones difíciles que lleguen a tu vida y que te quieran traumar no sean tan fuertes como la experiencia de haber conocido a Jesús. ¿Recuerdan el mensaje Marcas Eternas de Jacob cuando lo dislocaron? Toda la vida llevó un recordatorio de que su Señor era más poderoso que cualquiera. Asimismo, somos seres emocionales que fácilmente pueden ser marcados, que fácilmente pueden ser traumados por la emocionalidad que Dios colocó en nosotros. Asimismo, Cristo debe ser la emoción más fuerte de nuestra vida. Y cada vez que miremos la cruz, como Cristo deseaba de sus discípulos, Jesús deseaba que sus discípulos al mirar la cruz recordaban quién estuvo allí. Recordaran
qué tuvo que pasar para llegar allí, pero sobre todo quería que recordaran qué logró allí. Y la muerte de Jesús no es para quedarnos en que murió, sino en recordar qué logró. ¿Qué logró? La salvación. Porque resucitó. Por eso, un discípulo no debería ser una persona de resignaciones, de desesperanzas, de ver los problemas como si ya no se pudiera hacer nada. María Magdalena había sido impactada por un encuentro personal con el Señor al echar 7 demonios de la vida de ella. Por eso el relato. Por eso lo que la Biblia dice en el versículo 9. Por eso estoy seguro que nuestra emoción más fuerte de la vida debería ser Cristo, porque cuando tu emoción más fuerte es Cristo y cuando Jesucristo te ha impactado, tiene la capacidad de superar cualquier crisis. Yo estoy seguro que lo que necesita la iglesia hoy en día para lo débil de las emociones y para las crisis es cristomicina. ¿Aló? ¿Qué necesitamos? Dígale al que está a su lado, ya tomó cristomicina. Los discípulos no se prepararon para recibirle. ¿Recuerda a Fernando Araujo? No encontrar a su esposa ese día que escapó. Jesús esperaba que los primeros que estuvieran a la entrada de su tumba fueran sus discípulos, porque había ¿qué? Porque lleva predicándoles esta verdad por siempre. Vivimos celebrando la resurrección. No vivamos en una lamentable muerte, llorando como si ya no se pudiera hacer nada. ¿Me crees si te digo de parte de Dios que para tu problema Dios tiene una solución? A lo bien decimos en voz. Es en serio. Por eso vivamos confiados en la solución divina, no al contrario. No podemos creer más en la frustración que en la victoria. Cristo no está vencido, sino que Cristo venció. Por eso piensa en Él resucitado. Esa es su verdadera esencia. Quédate con la imagen del Cristo resucitado. Por cierto, como Dios a cada uno de nosotros nos ha dotado de imaginación, yo no te puedo decir, no te imagines un elefante azul. ¿Se lo imaginó? No te lo imagines. Nos regaló imaginación. ¿Cómo te imaginas a Jesús? Cuando cierras tus ojos para orar, ¿qué ves? Qué buen ejercicio, ¿no? ¿Ves a uno que abandonó la tumba? ¿Ves a uno glorificado? Los de Camino de Emaús, que habla también el texto, tampoco creían, incluso recibieron un regaño del Señor también, que se hace pasar por forastero, Cleofas y seguramente su esposa, porque iban hablando. Y dice la Biblia que no creyeron y Jesús también lo reprende, le dice, insensatos, ¿acaso los profetas no decían que el Cristo resucitaría? Y les abre las escrituras. Y cuando están cenando, dice la Biblia que ellos, los de Emaús, se dan cuenta que era Jesús. Se devuelven para Jerusalén corriendo, buscan a los discípulos y les dicen, ha resucitado. Y ellos que dicen, no, es mentira. Y lloraban, se quedaron en el lamento. Triste que tengamos hoy creyentes depresivos. Triste que tengamos hoy en día creyentes que no pueden superar las adversidades. Le voy a contar algo muy personal. Algo muy personal. Yo creo que es el Espíritu Santo en mi vida. Y a lo largo de mi vida, si algo he podido ver, no sé en la tuya, seguramente también, pero a lo largo de mi vida, si algo yo he visto es que el Señor siempre me ha llevado a enfrentar mis más oscuros y profundos miedos. Siempre, desde que le conozco. Siempre me ha llevado a ese borde. Y te cuento que hace unos años, no sé por qué, y yo creo que es el Espíritu Santo. Al principio reprendía, como usted no tiene idea, al diablo. Pobrecito el diablo, lo reprendía tanto. Creyendo que era el diablo. Pero yo hoy en día estoy más convencido que es el Espíritu. ¿A qué me refiero? A que de cuando en cuando, no sé por qué razón, o bueno, sí sé más bien por qué razón, he pensado mucho en el día en que Dios llame a su presencia a mis padres. Y con esto no estoy diciendo que desee que se mueran, no. Pero no sé por qué razón, desde hace un tiempo para casi unos años, hace por lo menos año y medio, el Señor siempre me hace pensar en eso. Cuando escucho de alguien que murió, pienso en ellos. Cuando soy invitado a predicar en un funeral, pienso en ellos. Cuando hago ciertas cosas, estoy en la casa, no sé, cualquier cosa, se me viene ese pensamiento. Y vuelvo y le digo, al principio reprendía, pero ahora siento que es el Espíritu Santo
preparándome para ese momento. Y siento como el Espíritu de Dios me ha venido colocando eso en el corazón. Vuelvo y digo, no porque crea que mañana va a pasar o en un año, pero sí siento que es el Espíritu Santo preparándome para cuando llegue ese momento, superarlo de su mano. No sé si me estoy haciendo entender. Vuelvo y digo, con esto no estoy diciendo que desee que se mueran. No. O que esté pensando en, mejor dicho, porque no los amo. No. Pero sí he sentido, vuelvo y le digo, es algo tan personal que quiero abrirle mi corazón y contarse. Es algo tan personal. ¿Cuánta gente tiene la osadía de no estar de acuerdo con Dios al llevarse a un ser querido? Mucha gente. Y deciden hacer pausas en su relación con el Señor, deciden alejarse de Él. Hey, tienes un Cristo resucitado. ¿Por qué no superas la situación? Yo sé que no es fácil. Pero ¿y qué pasa si no sucede? En mi largo caminar con el Señor, tengo amigos referentes, gente que ha superado unas crisis en sus vidas, gente que ha superado el cáncer o que está viviendo. Vuelvo, cuando digo superado no es que se sanó, sino que aprendió a vivir con él. Hablo de personas que vieron a sus hijos morir antes que ellos, que son los padres. Y se supone que el orden es los hijos enterrar a los padres, pero he podido también ver padres enterrando a sus hijos. Yo digo, hablo con ellos porque me gusta averiguarles y digo, ¿qué te ha sostenido? Cristo. ¿Cómo es eso posible? Todos han concordado en decir que el Señor ha sido quien los ha levantado. Y veo que han creído en un Cristo que resucitó, por eso han podido superar. Y vuelvo y digo, con esto no soy indolente en decirte que no sufras, que no llores, que hagas el duelo necesario. Claro que sí, Job lo hizo por sus 10 hijos. Pero hasta si Job lo entrevistas y le preguntas, ¿quién te ayudó a superar la crisis tan dura de tu vida? Y te va a decir, Dios, mi Redentor vive, dijo Job. Pasaje de Job que habla de Cristo, mi Redentor vive. Así que yo creo que no puede, no debe existir una crisis humanamente hablando que te haga olvidar de que Cristo ha resucitado, de que te haga superarla, porque yo considero que Cristo es más poderoso que cualquier cosa. ¿Cuántos están dispuestos a creer eso? Que Dios nos ayude y me incluyo allí. El que les habla no es alguien que supera las crisis como tomar agua, no. Como si no fueran nada, no. Pero tengo el reto de creer en un Cristo resucitado. Tengo el reto de creer en un Cristo resucitado, lo mismo que el Señor busca de ti. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, los discípulos creen hasta que el Señor los vacía. ¿Entiende la palabra vaciar o es desconocida para algunos? Regañar, reprender. Yo creo que por las malas no. Yo creo que por las malas no siempre, o sí. A veces toca. No es necesario, pero a veces se hace necesario por la osadía y la terquedad. Pero Cristo también dijo así, bienaventurados los que creen sin ver. Y lo dijo como respuesta a esto. Y le voy a decir una cosa, tú y yo somos la generación que le ha correspondido creer sin ver. ¿Estamos de acuerdo con eso? Así que creer en un Cristo resucitado nos implica primero superar las crisis, superarlas. Debemos superarlas. No tenemos que quedarnos llorando y lamentándonos y excusarnos toda la vida porque no fuimos mejores personas, porque no fuimos mejores creyentes, porque nunca nos atrevimos a servirle. No, es que tuve una crisis tan dura, fui abandonado por mi papá, tengo la razón para no servir, tengo la razón para vivir alejado de Dios. No que yo tengo heridas, míralas. Es que usted no sabe qué es vivir lo que yo viví. Sí, estamos de acuerdo, pero los dos tenemos un Cristo resucitado que nos entiende. Así que no creo que deba existir crisis en el mundo que pueda superar el poder de Cristo. Debemos al contrario. Vuelvo y digo, y existen miles de personas. Es más, estoy seguro que los que estamos aquí somos testigos de que Cristo nos ha ayudado a superar ciertas adversidades. Segundo, implica también salvación. Versículo 14. Incluso más tarde se apareció mientras comían juntos y los reprendió. Por su obstinada incredulidad, porque se habían negado a creer a los que lo habían visto después de que resucitó.
entonces les dijo. Siguiente. ¿Estoy mal yo? 15. Entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Y aquí viene el sarcasmo. Siguiente. El que crea. ¿Por qué crees que Jesús dijo esto? El que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. ¿Cómo cree que recibieron este mensaje los discípulos? Vienen de no creer. No sé si me estoy haciendo entender. Y continúa con la idea. Versículo 16. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. 17. Estas señales milagrosas acompañarán a los que... ¿En quién sigue haciendo ímpetu Jesús? En los que creen. ¿Por qué hace ímpetu en los que creen? Porque los cercanos no creyeron. Como para que les quede claro. Y entonces habla de las señales que seguirán a los que creen. Primero, expulsarán demonios en mi nombre, hablarán nuevos idiomas, pondrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Y si beben algún veneno, no les hará daño, pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Si el Señor no hubiese resucitado, no hubiese habido salvación. Pero el que crea y se bautice, será salvo, dice el texto. ¿Qué nos implica creer en el Cristo resucitado? Nos implica la salvación. El Señor hace énfasis en los que creen. Serán salvos y las señales los alcanzarán. ¿Serán salvos y las señales los qué? Creer en su resurrección le da sentido al mensaje de predicación. Si Cristo no resucita, todo lo que dijo por 3 años es una mentira. ¿Por qué estaba enojado el Señor? Porque a quien le ha dedicado tiempo, porque a quien le ha enseñado al derecho y al revés que el reino de los cielos trae salvación, han negado, han anulado con no creer en la resurrección, han anulado el mensaje. Yo le voy a decir una cosa, si Cristo no resucita, usted y yo tenemos problemas eternos. Pero gracias a Dios resucitó, otorgándonos salvación. Con negarse a creer en su resurrección, los discípulos negaban entonces el mensaje que Jesús se la pasó predicando por siempre. Por eso es que al Señor le agradaba más salvar que sanar. Si el Señor tuviera que escoger entre sanarte y salvarte, ¿qué crees que escoge? Por eso es que decía ante algún enfermo, tu fe te ha salvado. Salvado. Porque ¿cuál es el propósito de la cruz? ¿Cuál fue el propósito de morir? Salvarnos. Y aquí viene la pregunta para ti. ¿Qué te motiva a tú a ser creyente? ¿Qué te motiva tú a venir a la iglesia? ¿Qué te motiva a tú a seguir la fe? Y encontrarás estas respuestas en el camino. Pastor, mi familia. Pastor, mis hijos. Pastor, el bienestar que el Señor nos da cuando estamos con Él. Y te voy a decir que no son respuestas cerradas, pero no le pegaste al blanco. Porque si la motivación de ser creyente no es ir al cielo, nos fuimos por las ramas y desaprovechamos lo más importante. ¿Alguien me está entendiendo en esta hora? ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Porque en Él encuentras salvación? ¿O vienes solo para solicitar un favor que Él te puede dar y seguramente no se negará a darte porque el Señor es generoso? Yo he visto cómo el Señor ha sanado a personas que a veces le siguen por conveniencia. He sido uno de los primeros. Y sigue bendiciéndonos. Pero eso no implica el propósito por el cual se ha acercado a tu vida. Es más, estoy seguro que de pronto un 80%, 90% de las personas que estamos hoy reunidas, llegamos a los pies de Cristo por una crisis, por una necesidad, una enfermedad, una crisis de separación, una circunstancia con algún hijo, una situación personal debido a muerte, alguna situación que estuviésemos pasando. Pero te quiero decir que eso simplemente era un anzuelo, porque cuando llegaste al Señor, el Señor ha redireccionado la intención verdadera por la cual ha llegado a tu vida: salvarte más que sanarte. ¿Alguien me está entendiendo? Sí, entonces, perdóname decepcionarte. Si te has acercado al Señor por otro motivo que no sea ese, pero lo mejor que te puede otorgar Dios es sanidad. Te voy a desilusionar un poquito. ¿Recuerdas que Lázaro resucitó?
pues después se volvió a morir. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Recuerdas que resucitó a la hija de Jairo? Pues se volvió a morir la china. ¿Recuerdas que resucitó al hijo de la viuda de Naín? Pues se volvió a morir. ¿Recuerdas que sanó un poco en enfermedades? Pues esa gente se murió. ¿Sabías tú que el índice de natalidad de mortandad en el mundo dice que la mayor forma por la que las personas mueren es por enfermedades? Y primero el Señor pudo haber hecho un milagro de sanidad. ¿Y entonces qué pasó ahí, pastor? ¿Qué quería el Señor otorgar? ¿Sanidad o salvación? La sanidad que otorgó en el momento, el milagro que hizo de resurrección, era simplemente para reafirmar su poder, para dar muestras y señales de lo poderoso que es. Pero definitivamente lo más grande que Él te puede dar es salvación. Es más, te voy a decir esto, no sé si lo creas, ojalá y Dios quiera que sí, y que vuelvas a la iglesia. Pero el Señor no sana a todos los enfermos. ¿Aló? ¿Sí? ¿El Señor no sana a todos los enfermos? Porque por encima de su poder sanador está su voluntad. Y el Señor tiene una voluntad perfecta. Él a muchos no sana, pero nunca dejará de prometerles salvación si creen en Él. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Ahora, si hay un mensaje que vale la pena seguir predicando, es bueno seguirse dedicando a ser pastor, es bueno seguir dedicándose al ministerio porque Cristo resucitó. Si Cristo no hubiese resucitado, esto no sirve de nada, esta profesión. Porque el mensaje tiene poder es porque Cristo resucitó. Si no hubiese resucitado, no tiene el poder para transformar ninguna vida. Jesús lo reprocha porque esperaba credulidad. Ellos anularon con su incredulidad la verdad. Qué vergüenza para los discípulos darlo por muerto. ¿Se imagina a Tomás y a Pedro peleando ahí? Yo le dije, usted se puso a chillar y me contagió esa chilladera. Debimos haberlo esperado. Debimos haber creído lo que nos había dicho que resucitaría. Cristo aparece en nuestra vida. Y quiero decirte que cuando Cristo apareció en tu vida, apareció vivo, no muerto. ¿Aló? ¿Alguien me está entendiendo con esto? Hoy todos somos testigos de que Él ha resucitado. Creer salva, no creer condena. Y esta es una palabra entre enojo y reproche para que lo sepas. Por eso es importante creerle al Señor. Y el Señor nos da la oportunidad de arrepentirnos. El acto de resucitar es con el énfasis de salvar, no de condenar. Por eso tenemos un Cristo que otorga salvación, no condenación. Volviendo y recalcando a aquellos religiosos que hablan más de condenación que de salvación. Si Cristo resucitó fue para proclamar salvación. Es más, las señales siguen a los que creen, a los que son salvos. El énfasis es salvador acerca de la resurrección. Vivamos entonces como personas que van camino al cielo. ¿Ha escuchado la alabanza? Camino al cielo yo voy. ¿Se lo ha escuchado? Vivamos como gente que va para el cielo. ¿Y cómo sería su cara si usted va para el cielo? No, a lo bien. Bueno, entonces dígale a su cara lo que usted cree, por favor. Porque hay algunos que nuestra expresión, nuestra forma de reaccionar, de relacionarse, es como gente que va para el infierno yendo para el cielo. No hay alegría, no hay gozo. ¿Y para dónde es que vamos? ¿En serio? De verdad, créalo, mi hermano. Vamos camino al cielo. Las señales alcanzan a los que creen. Y por último, estas son señales de salvación, liberación, transformación. Estas señales que hace, las haría un vivo, no las haría un muerto. Pero por último, creer en Cristo resucitado nos implica, primero, superar. Segundo, nos implica salvación. Y en tercer lugar, nos implica servicio. Termina el pasaje diciendo en el versículo 19, cuando el Señor Jesús terminó de hablar con ellos, fue levantado al cielo y se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. 20. Y los discípulos se secaron las lágrimas, se sonaron los mocos y se fueron por todas partes. ¿Y qué hicieron? A servir, papá, porque Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Lo siento en mis... Amén. Este pasaje para mí,
Y dice el texto, y predicaron y el Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales milagrosas lo que decían. Esto me parece como cuando tú estás en tu trabajo relajado porque el jefe no está. Y llega el jefe, ¿y qué pasa? A producir papá, ¿sí o no? Es Cristo llegando, bueno, ¿y ustedes qué hacen ahí? Tenemos una tarea, necesito que se vayan a ¿qué? A predicar. Mi hermano, creer en un Cristo resucitado es tener claridad acerca del servicio que hay que ofrecerle al Señor. Si tienes un Cristo resucitado, Él quiere que tú seas sus manos y sus pies en la tierra. Él desea que tú le sirvas. El Señor ha resucitado para seguir actuando por medio de cada uno de nosotros. ¿Qué pasa que no le sirves? ¿Qué pasa que no comienzas? ¿Qué pasa que no has ordenado tu vida para el servicio? Te va a dar la llegada de Cristo y no le serviste. Te va a dar la llegada de Cristo y no diste el paso del bautismo. Por cierto, tenemos bautismos de hoy en 8 días. Te va a llegar. No, es que el Señor me entiende. ¿Cuál entender? Perdóneme que te hable así. Te estás perdiendo de los mejores años de tu vida para que le des a Él lo que Él quiere que tú le des. ¿Qué pasa que no estás haciendo algo productivo para su obra? Vuelvo y digo, nos llegó diciembre con la misma crisis, con la misma situación. ¿Cuántos diciembres más? ¿Cuántos años más en la misma situación? Jesús, vuelvo y digo, ellos pensaban hacer un luto de 40 días y al tercero se los tiró. Porque a Cristo le encanta frustrar los entierros. ¿Usted no se da cuenta? Al hijo de la viuda de Naín lo llevaban a enterrar y se les tiró el funeral porque resucitó al muerto. Tremendo. Alguna vez prediqué acerca de eso. Bueno, el Señor ha resucitado y por eso el servicio es imperante. El servicio es hacer discípulos, predicar. Todos en Dios tenemos un llamado a la obra. A todos Dios nos dio talentos, a todos Dios nos dio dones, a todos Dios nos dio cosas para que lo coloquemos a su servicio. ¿Recuerda la parábola de los talentos? ¿Qué crees que va a hacer el Señor con lo que te ha dado? Demandarte. ¿Y tú crees que tú vas a convencer al Señor con algún lloriqueo? Con una muy buena, Señor, es que no he podido superar esta situación, por eso escondí mi talento. Ay, tan bonito. ¿Tú crees que eso va a ser una respuesta? ¿Sabes qué te va a decir Dios? Hey, me tenías a mí, me tienes a mí, estoy resucitado. ¿Crees que no puedo actuar en ti? ¿Crees que no puedes superar la prueba? ¿Crees que no lo puedes hacer? Te voy a decir, estamos perdiendo tiempo valioso. Hay gente afuera sin Cristo esperando porque tú llegues a ellos. Tú y yo somos respuesta para mucha gente que todavía no tiene el Señor. Así que servir es como Él te dice. El que no vive para servir, no sirve para vivir, dijo Teresa de Calcuta. Con mucha razón lo dijo. Es más, el versículo 19 que habla del lugar de honor que se ganó Cristo a la derecha de Dios, precisamente fue por su acto de servicio. Si alguien nos habla de servir es Jesús, que dijo, el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir. ¿Qué esperas para servir? ¿Te han decepcionado las iglesias? Supéralo ya. ¿Te han decepcionado? Pastor, yo no sirvo porque es que en las iglesias, supéralo ya. Ey, por favor, supéralo. Te estás perdiendo de la bendición de servir. ¿Quieres sentirle? Los que sirven a Dios saben que servir le pone sentido a la vida, ¿o no? ¿Sí o no? Servir le pone sentido a la vida. Servir le pone sentido a la vida. Cuando tú sirves no tienes tiempo para prestarle atención a las crisis, no tienes tiempo para prestarle atención a las bobadas de la vida que a veces nos suceden, no tienes tiempo para nada de eso. Porque cuando tú sirves, tú estás concentrado en algo que tienes que hacer para el Señor y sabes que es eterno, por eso es que vale la pena servir. ¿Sí o no? Hay nada más frustrante que saber que la empresa donde estamos algún día se va a acabar y puede que nos quedemos sin trabajo. Había que decirlo y se dijo. No hay nada mejor que servirle a una empresa eterna llamada el reino de los cielos. ¿Cuántos alaban al Señor? Un muerto no podría pedir cuentas de los talentos, pero tienes un Cristo vivo que te va a pedir cuentas de los talentos. El Señor respalda a quienes le sirven. Seamos entonces las manos y los pies del Señor en la tierra. Creo que nunca los discípulos se sintieron tan vivos como en el versículo 20.
cuando se secaron las lágrimas, cuando se sonaron los mocos y cuando se fueron a predicar. Se sintieron tan vivos en la vida como ese día. Se sintieron con sentido. Pedro predica por primera vez y se convierte en 3,000. ¿Acaso su vida no tenía sentido? Y entiende las palabras de uno que le dio una pesca milagrosa y que le dijo: te haré pescadores de hombres. Me imagino a Pedro atando cabos en Hechos, diciendo: ya sé por qué lo dijo. Servir a Dios nos hace sentir vivos. Cuando el Señor nos ve muy quietos, como muertos, nos va a sacudir. O si no, pregúntele a Hechos 8:1, porque el que no cumple Hechos 1:8 está destinado a cumplir Hechos 8:1. No lo coloques para que lo busquen en la casa. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu y me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Salgan a predicar. Se quisieron quedar en Jerusalén y cumplieron Hechos 8:1. ¿Qué dice? ¿Cómo es que dice Hechos 8:1? Pongámoslo rápido. Ahí va, ya casi viene. Ya va llegando. Hechos 8:1. Mire lo que pasó. Cuando el Señor nos ve muy quieticos, hace estas cosas, porque el Señor es de movimiento. Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén, y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron ¿qué? Salgan, papá, salgan. ¿Y qué usó Dios para que salieran? La persecución. Así que si estamos muy quietos, ¿estamos de acuerdo con eso? Le servimos al Señor por amor. Y si Él murió por nosotros, ¿cómo no retribuir, cómo no responderle con servicio? Aló. ¿Cómo no responderle con servicio? Y aquí voy terminando ya. Hemos hablado hoy de lo que implica creer en un Cristo resucitado. Implica superar, implica salvar, salvación, pero también implica servir. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ok. Ahora, para terminar, simplemente quiero que hagamos este ejercicio. Quiero que te imagines tú siendo uno de los 12, uno de los discípulos. Estamos en el primer siglo. Estamos con barba y con sandalias. Imagínate allí. O fuiste uno de los más cercanos. Tuviste la dicha de nacer en el tiempo del Señor cuando estuvo en la tierra. Quiero preguntarte con sinceridad: ¿tú le hubieses creído a María Magdalena que el Señor resucitó? ¿Tú le hubieses creído a los de Emaús que llegaron corriendo a contarte: ¡hey! Resucitó. Te pregunto, ¿cómo crees que hubiese reaccionado ese día que Él muere en la tarde, viéndolo allá crucificado? ¿Cómo reaccionarías tú? Tú te conoces un poco, por eso te hago estas preguntas. ¿Cómo hubieses reaccionado tú ante su muerte? ¿Lo hubieses abandonado como hicieron los discípulos? ¿Te hubieses frustrado porque dijiste: murió, perdí 3 años de mi vida? En 3 años pude haber seguido siendo un pescador y de pronto le pude haber dado un mejor estatus a mi esposa, a mis hijos, tipo Pedro. Pude haber hecho algo más productivo con mi vida. 3 años perdidos. ¿Te hubieses frustrado? ¿Qué hubieses hecho tú la tarde que lo crucificaron y que muere? Que bajan su cuerpo como a las 6 de la tarde y tú estás allí. ¿Qué hubieses hecho tú? Me pregunto, ¿qué hubieses hecho al otro día que lo han puesto en el sepulcro? Al otro día, ¿cómo sería tu otro día después de la muerte del Señor? ¿Cómo hubiese sido? ¿Será que hubieses tenido apetito para comer ese día? ¿Cómo hubieses reaccionado tú ante su muerte? Pero la pregunta sobre las preguntas: ¿tú le hubieses creído de verdad que iba a resucitar? ¿El domingo por la mañana te hubieses levantado temprano para esperarlo? Dicen los memes: ¿quién madruga un domingo por la mañana? Jesucristo. A resucitar madruga. ¿Tú lo hubieses esperado? ¿Crees
que hubieses madrugado ese domingo para esperarle resucitar. El famoso domingo de Pascua, porque se celebraba, empezaba la Pascua ese día, y por varios días a lo largo de esas semanas, varias personas lo vieron resucitado. Y decían, resucitó, resucitó. Pero algunos no creyeron, los más cercanos. Y yo creo que es doloroso que al que tú más le dedicas tiempo, al que más le dices que le amas, no te cree. Yo creo que es desilusionante. Tú, al más cercano que tienes, sentir que te dio la espalda, que no te estaba esperando, ni siquiera se preparó para recibirte. Cuando tú le dijiste que volverías y que te esperara porque resucitarías. Todavía pienso en Fernando Araujo, ese día que escapó y preguntó, ¿será que me sigue esperando mi esposa? Yo creo que Jesús de cuando en cuando le preguntaba a los que se le aparecía y les dijo, ¿será que mis discípulos me seguirán esperando? ¿Qué será la vida de ellos? La verdad es que lo que pasó, pasó. Ya sucedió que ellos no lo esperaban. Ya sucedió que ellos no creían que resucitaría. Pero te tengo que contar algo a ti ahora. Tengo que contarte que ese mismo que no creían que resucitaría, resucitó y después dijo que volvería, que regresaría. La pregunta es, a nosotros nos correspondió esa parte. ¿Qué vamos a hacer usted y yo? Aló. ¿De verdad? Yo quiero preguntarte esto. Si Jesús viniera mañana o en estos días, ¿cómo te encontraría? ¿De verdad lo estabas esperando? ¿De verdad demuestras que lo vives esperando? Porque te tengo que decir que en su resurrección se desilusionó un poco de los que les dijo que resucitaría porque no lo esperaban resucitado. A nosotros hoy nos dice por su palabra, regresaré. Vengo en breve, nos dijo. Voy a volver. La pregunta es, si vuelve hoy, ¿cómo te encuentra? ¿Esperándolo? Dijo Jesús mismo de él, contando la parábola de la viuda y el juez injusto. Dijo, ¿y cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra? Haces una pregunta, la deja a la respuesta de nosotros. Ahí termina la parábola. Quiero preguntarte, si Jesús viene hoy por ti, ¿tú de verdad lo estás esperando? ¿Vives como alguien que espera a su Salvador? ¿O cómo vives? Es una gran pregunta. Solo quiero que escuches esto. Quiero que escuches lo siguiente. Pablo dijo, así como todos mueren, porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida eterna. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego, todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. ¿Tú realmente crees eso? Y la corona del texto. Eso también lo dijo Pablo en otra oportunidad. Quiero que lo escuches. Y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Dijo, pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Les decimos lo siguiente de parte del Señor: nosotros, los que todavía estamos vivos, cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con él antes de que los que ya han muerto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un gran grito de mando y con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces, estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con esas palabras. Pregunta, ¿tú crees eso? Creo que si hay un día para comenzar a vivir esperando a Jesús, es este. Hoy es el día para comenzar a vivir evidenciando que esperamos a uno que dijo que regresaría. Recuerda, no se te olvide, dijo que resucitaría y no le creyeron.
Dijo que regresaría. Ay, verá si no le creemos. Yo creo que ese es el tiempo de creer que Él volverá. Padre, en esta mañana, todos en este lugar reconocemos tu poder y sabemos que estás resucitado. Padre, gracias porque tú nos bendices. Oro por aquellos, Señor, que vienen hoy a tu casa. Señor, ayúdanos a entender que tú vives por siempre. Ayúdanos a entender que estás vivo. Ayúdanos a verte de esa manera, a creer en ese Cristo resucitado que no lo detuvo la muerte. Tú no eres un héroe a quien recordar, eres un héroe a quien disfrutar. Y te pido, Señor, que todos los que estamos aquí vivamos creyendo que tú resucitaste, superando las crisis y las adversidades, superando nuestros mayores miedos, superando lo que no nos deja avanzar. En segundo lugar, creyendo en la salvación eterna, creyendo en que por ti somos salvos, porque eso lograste en la cruz. Viviendo como gente que va camino al cielo, ayúdanos, porque estás vivo. Y por último, Señor, te pido que demos el paso de servirte, que te sirvamos donde quiera que vayamos, en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestra iglesia local, en el lugar donde nos has puesto. Ayúdanos a no perder el disfrute que es servirte. Señor, resucitaste porque todavía la tarea no se ha terminado, porque aún necesitas que vayamos a los lugares para predicarte, para ganar almas, para discipular, para cuidar un alma. Ayúdanos a comprometernos con esto. Gracias, gracias porque nos prometiste que volverías. Y te quiero pedir que hoy toda persona que vino a esta iglesia, Señor, se vaya con conciencia, creyendo que tú regresarás y que por favor, yo te quiero pedir, Espíritu Santo, un favor a ti. Y te quiero pedir que nos recuerdes todos los días que regresarás. Recuérdanos eso. Te pido que todos los que estamos aquí mantengamos fresca en la mente que regresarás. Espíritu de Dios, te lo pido. Por favor, tú que eres la voz en el silencio de nuestra mente, tú que hablas a nuestro corazón, cada vez que uno de tus hijos vaya a pecar, se sienta tentado a fallar, recuerde que tú regresarás. Recuerde que debemos esperarte. Recuerde, Señor amado, que tú prometiste que volverías por tu iglesia y que ese día puede ser hoy. Queremos agradecerte por darnos la oportunidad de venir hoy a la iglesia y de celebrar que tú vives por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, porque resucitaste. ¿Cuántos alaban al Dios resucitado?